Muy buenas tardes, estimados hermanos. Damos gracias a Dios. Bueno, funciona. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en el tema confianza ante lo desconocido. Confianza ante lo desconocido. Y bueno, para introducirnos cabe traer a nuestra memoria ciertamente que somos conscientes de nuestro pasado, conocemos ciertamente nuestro presente, pero ninguno de nosotros es capaz de conocer su futuro. Ninguno de nosotros es capaz de discernir qué es lo que será de él mañana o siquiera una hora después. El pasado es nuestra historia. El presente viene a ser nuestra fe en acción. Pero el futuro para nosotros es nuestra esperanza. Y es nuestra esperanza porque para poder enfrentarlo tenemos que confiar y depender absolutamente de Dios. De otra manera es imposible. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Miren ustedes 2 de Corintios 5:7, el apóstol Pablo dice así: porque por fe andamos, no por vista. Y esto precisamente es confianza ante lo desconocido. Vamos a orar. Eterno Padre, te damos gracias porque sin duda eres bueno y misericordioso en nuestras vidas. Te damos gracias y te alabamos, Señor, porque reconocemos que solo tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti. Que eres Dios de tu pueblo, eres Dios de tu iglesia y Dios de nuestras vidas, de nuestras familias. Y podemos confiar en ti y podemos depender de tu gracia. Podemos tener confianza ante lo desconocido solamente porque tú eres bueno. Y por esa razón, Señor, te rogamos que tu palabra en esta hora sea poderosa en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito con el cual envías y dé el fruto que tú deseas en nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Este tema lo vamos a desarrollar a partir de lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles, o bien el libro de los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia. El libro de los Hechos, como bien sabemos, es el segundo tomo del doctor Lucas, en el que escribe ahora la historia de la iglesia. Y creo que no hay ningún tomo tan importante que nos introduzca a los comienzos de la historia de la iglesia, a su peregrinar dentro del mundo, a su cumplimiento dentro del propósito de Dios, que el libro de los Hechos. Hay otros libros que hablan sobre los inicios del cristianismo, pero el libro inspirado, que es certero para nosotros, el libro que contiene la voluntad de Dios suficiente para nosotros con respecto a los inicios de la iglesia cristiana, es el libro de Hechos. Y la tesis, el ancla, la columna vertebral con la que inicia el libro de los Hechos es el versículo 8 del capítulo 1. Esas palabras del Señor Jesús para la iglesia, esas palabras del Señor Jesús para sus discípulos, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de Dios, y de eso va a tratar el libro de Hechos, del testimonio que la iglesia ha de dar en su alrededor en obediencia a la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual nosotros vemos que el libro de Hechos comienza con la historia de la iglesia en Jerusalén, y el Evangelio por los apóstoles comienza siendo predicado en Jerusalén, porque de eso trata la palabra de Dios, de eso trataba la voluntad de Jesucristo para la iglesia. Pero luego que viene la persecución judía contra la iglesia, contra los apóstoles, ellos tienen que huir a Judea y a Samaria, y mientras huyen predican, mientras escapan por su vida ellos siguen anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Y en ese sentido, cuando Lucas habla de lo último de la tierra, se está refiriendo precisamente a Roma. Lo último de la tierra era una descripción para referirse al poderío, al centro del poder romano. Y es así como termina el libro de Hechos, con Pablo en Roma, encarcelado en una celda, en una prisión domiciliaria,
que le costeaba, la costeaba el imperio, ellos la pagaban, y él allí podía predicar libremente el Evangelio, él allí podía predicar y recibir a sus amigos, y desde ahí también escribió algunas otras cartas más. El libro de Hechos entonces nos muestra que ciertamente el Señor hace su voluntad y que el Señor ejecuta su voluntad sin ninguna interrupción, que Él ejecuta su plan perfecto sin importar lo que pueda pasar, sin importar que el hombre tenga mucha fe o el hombre sea muy incrédulo. El Señor siempre hace su voluntad soberana, siempre la ejecuta así. Ahora nosotros debemos saber ciertamente que en la ejecución del plan de Dios, aunque es buena y aunque es perfecta, no siempre es en las mejores condiciones para sus hijos. No siempre la voluntad perfecta y buena de Dios será en las mejores condiciones para nosotros. Pero lo que sí podemos saber y lo que sí debe darnos consuelo y confianza ante aquello es que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso, que el Señor es compasivo. Entonces, con base en la lectura de Hechos capítulo 27 del 13 al 38, nosotros vamos a extraer de este pasaje algunas enseñanzas para nuestras vidas que han de darnos consuelo y esperanza ante lo desconocido. Mientras el Señor cumple su voluntad en nosotros, mientras el Señor cumple su voluntad perfecta. Y la primera enseñanza que nosotros tenemos que extraer de este pasaje es que el Señor hará su voluntad perfecta en nuestras vidas, pese a la tormenta y el desaliento que exista a nuestro alrededor. No importa la situación que nosotros quizá vivamos, pero con todo y eso el Señor cumplirá su propósito soberano en nuestras vidas. Y eso lo aprendemos a la luz de la vida del apóstol Pablo, el cual nos dice la Escritura en Hechos 27 que estaba en ese barco con rumbo a Italia, con rumbo a Roma, porque él estaba persuadido de que en los judíos no tendría un juicio correcto, un juicio sano, así como tampoco nuestro Señor Jesucristo tuvo un juicio recto ni justo ante las autoridades judías. Así también el apóstol Pablo, cuando comienza a ser enjuiciado por predicar el Evangelio, tampoco es enjuiciado justamente, sino que ellos quieren darle muerte por otros medios. Entonces, en esa situación él se ve en la necesidad de apelar al César y procurar una defensa para su vida, para su causa, delante del César. Pero eso era lo que el Señor quería. Eso era lo que el Señor quería que él hiciera. Ustedes ven Hechos capítulo 23, versículo 11, cuando apenas el juicio comienza, el Señor Jesús se le aparece a Pablo y le dice estas palabras: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aún antes de que él estuviese persuadido de enfrentar un juicio en Roma, el Señor ya le había manifestado su voluntad de que él habría de estar ante el César para también dar testimonio de su fe. Es por esa razón que él se encuentra en ese barco y está allí para hacer la voluntad de Dios. Ahora, es importante que nosotros sepamos ciertamente que el apóstol Pablo sabía y estaba determinado a hacer la voluntad de Dios, porque para eso había sido llamado. Cuando el Señor lo llama, cuando iba rumbo a Damasco, él ciertamente no comprendiendo lo que estaba pasando, él pudo decir estas palabras: y ahora, ¿qué quieres que yo haga? Él se pone a disposición del servicio del Señor, y aun cuando el Señor no le dice en ese momento inmediatamente qué era lo que quería de él, sino a través de Ananías, un siervo de Dios, a Ananías sí le dice: ve y pon tus manos sobre este hombre, porque yo le voy a enseñar a este hombre cuán necesario es sufrir por la causa de Cristo. Y si alguien sufrió por la causa de Cristo, ese mismo es el apóstol Pablo. Si alguien en alguna manera tiene que ser lección para nuestras vidas sobre cómo hemos de vivir y cómo hemos de ser testigos de Jesucristo en todo lugar, es el apóstol Pablo, con todo lo que hace. Entonces Pablo es puesto en ese barco porque ya ahora está siendo trasladado a Roma para que entonces enfrente el juicio, y con él hacen un total de 276 personas en ese barco. Y aun cuando
en un principio no parecía que era del todo favorable zarpar, el centurión no escucha a Pablo. Es sabio en su propia opinión, los marineros también son sabios en su propia opinión y deciden zarpar. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 27. Diciéndoles, eso lo dijo Pablo, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, dice Lucas, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y luego entonces de ser en alguna manera movidos y persuadidos por una brisa que soplaba del sur, ellos entonces comenzaron su viaje. Y es que para comenzar un viaje, una navegación, los tripulantes antiguos solamente se determinaban a partir de el viento, un viento favorable, era lo que ellos revisaban. Todo lo demás era secundario, pero un viento favorable, una brisa apacible, o un viento que en alguna manera les dijera: todo estará bien, la navegación va a ser tranquila, va a ser en paz. Eso era suficiente para empezar este proyecto de navegación. Y es lo que muchas veces pasa también en nuestra vida. De repente nosotros solamente necesitamos un pequeño impulso que nos diga: adelante, hazlo. Solo necesitamos un pequeño impulso que nos diga que nuestra familia estará bien, que nuestra economía estará bien, que no habrá ningún problema. Sí, necesitamos ese pequeño impulso, esa pequeña brisa para comenzar nuestros viajes, nuestros proyectos, para emprender nuestra vida. Solo necesitamos esa brisa que nos diga: todo estará bien, hazlo, yo estoy contigo. Y de repente esa brisa fugaz ciertamente nos anima y emprendemos nuestros viajes, pero mientras emprendemos nuestros proyectos, también las tempestades se levantan. La brisa fugaz pasa y la tempestad se levanta contra nuestra vida. Y es lo que pasa en la nave. Ellos empezaron su navegación a partir de la confianza que tuvieron en ese viento tranquilo y apacible. Pero luego la palabra de Dios nos dice que no pasando mucho tiempo, el versículo 14, no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y no es exactamente que el nombre del huracán era el Euroclidón, sino Euroclidón lo que quiere decir es que era un viento del noreste. Un viento del noreste que fuertemente se había levantado contra la embarcación. Y era un viento repentino, así solía pasar. Ustedes ven, por ejemplo, en la narración de los evangelios, a Jesús yendo con sus discípulos para pasar a la otra ribera, a otra orilla. Y mientras ellos iban y Jesús dormía, una gran tempestad también se levantó contra la barca. Eran tempestades repentinas que se levantaban en alta mar. Y por supuesto que el propósito de Dios nunca es desconocido ante estas cosas. Pero así sucede. También sucedió en el caso de Jonás. Ustedes ven que Jonás estaba también escapando a Nínive y todo parecía que iba a estar bien mientras él escapaba a Nínive. Pero estando en medio del mar, una tempestad tremenda también se levantó fuertemente contra la nave. Al cabo que los marineros tuvieron miedo. Y entonces a causa de eso Jonás termina en el vientre de un gran pez. Un viento huracanado, dice la Escritura, que se levantó contra la nave con toda intensidad. Y nosotros quizás, si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de vivir cerca de alguna costa, cerca del mar, cerca de la laguna, usted sabrá qué tremendamente se sufren las tormentas allí. Aun cuando las tormentas en la ciudad no dejan de causar terror cuando se tratan de tormentas fuertes, de tormentas grandes. Las tormentas en las costas se sienten mucho más fuertes. Ustedes pueden imaginarse entonces a esta embarcación azotada por el viento, por la lluvia intensa, por los relámpagos, los truenos, el mar impetuoso contra la nave. Y eran naves pequeñas, no eran naves ni barcos como las que ahora nosotros tenemos, pero era una nave suficiente para llevar consigo a 276 personas. Era una situación bastante trágica. Nosotros vemos cómo
Lucas escribe sobre esta situación. En toda la narración que nosotros leímos, él va hablando de la situación de esta manera: arrebatada la nave, nos abandonamos al viento, con dificultad pudimos recoger el esquife, y eso es el barco pequeño salvavidas. Las velas quedaron a la deriva, era una tempestad furiosa, dice él, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Era una tormenta tremenda. Por esa razón era en alguna manera lógico entender que esta gente se aterrara ante esa tempestad. Y por esa razón es que el mismo escritor Lucas dice estas palabras en el versículo 20: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, excepto una persona. ¿Quién era esa persona? Pablo. Excepto Pablo, 275 personas estaban en esa nave, ciertamente, con la esperanza mínima de salvarse. Solo un hombre abrigaba esperanza, y ese hombre era Pablo. Pero ¿quién puede mantenerse en pie y mantenerse con buen ánimo y esperanza cuando la tormenta cada día o cada momento se levanta con más fuerza contra la nave? ¿Quién podría mantenerse alentado así? ¿Quién podría mantener esperanza y ánimo en medio de la tormenta? En medio de la tormenta es hasta lógico y coherente clamar, afligirse, llorar. Es normal que nosotros en medio de la tormenta se luche, y hasta también es en alguna manera lógico y entendible que aquellos que están en medio de una tormenta pierdan la esperanza de salvarse. Y eso pasa también en nuestras vidas. Nosotros muchas veces también perdemos la esperanza cuando las tormentas vienen contra nosotros, cuando la tormenta de problemas viene sobre nuestras vidas, cuando la tormenta de problemas económicos y familiares viene sobre nosotros, cuando la tormenta de problemas laborales se levanta también contra nuestra vida, contra la iglesia, contra ti, cuando las enfermedades golpean tu débil cuerpo. Allí mismo a veces nuestra fe es quebrantada, nuestra debilidad se hace eminente, y entonces perdemos esperanza. Es normal eso, es normal perder la esperanza, desalentarnos cuando el esposo le dice a la esposa o la esposa al esposo: este matrimonio no puede funcionar más, ya son muchos los problemas, ya no podemos nosotros continuar así. Cuando en el trabajo, por ejemplo, se le dice a una persona: ya no necesitamos de tu servicio, ya ahora no podemos pagar tu salario. Cuando esos problemas se levantan contra ti, entonces, ¿qué haces? ¿A quién acudes? ¿A quién clamas? ¿Cómo enfrentas esas tormentas que se levantan contra ti? ¿Cómo enfrentas las tormentas, por ejemplo, en la casa, cuando tu hijo se rebela también contra ti y quiere desobedecerte constantemente y no encuentras la manera de persuadirlo a ser obediente y someterse? ¿Cómo hacerle? Hay situaciones tan tremendas que de repente golpean nuestra vida, como cuando el médico, sin siquiera pensar qué va a hacer de ti, te dice: pues tu caso está difícil, tu enfermedad es grave, solamente Dios puede salvarte. Las dificultades se levantan contra nosotros de muchas maneras. Las tormentas de la vida se levantan contra nosotros y vienen y no nos preguntan si estamos preparados o no estamos preparados, si estamos listos o no, si estamos capacitados o no estamos capacitados para enfrentarlas. Las tormentas solamente se aparecen, se levantan contra nosotros, y entonces simplemente tenemos que enfrentarlas. No te preguntan, solamente se levantan contra ti. Otra enseñanza que nosotros también extraemos de esta porción de la Escritura es cómo estar firmes, cómo estar de pie en medio de la tormenta y del desaliento que está a nuestro alrededor. ¿Cómo puedo yo tener buen ánimo en medio de la tempestad? ¿Cómo puedo yo tener esperanza en medio del conflicto y en medio de la desesperación? La única manera mediante la cual nosotros podemos tener buen ánimo, podemos tener esperanza y podemos tener confianza en medio de la tempestad, es confiando plenamente en la bondad
y en la misericordia de Dios. Solo esperanzados en Dios, aferrarnos a sus promesas es lo que va a llenar nuestro corazón de esperanza, de confianza, de fe en medio de la tormenta. Pero déjame decirte ciertamente que las tempestades son capaces de quebrar a cualquier hombre. Las tormentas de la vida, los problemas que se levantan a veces contra nosotros, son capaces de quebrar a cualquier hombre sin importar lo que él haya hecho o el grado de fe que haya adquirido. Uno de esos hombres, por ejemplo, fue Martín Lutero. Martín Lutero, el hombre reformador de la iglesia, un hombre de fe. Era un hombre que también en muchas ocasiones sufría desalientos. Y se cuenta que en una ocasión Martín Lutero estaba muy afligido, estaba muy intranquilo por sus propios pecados, por la maldad del mundo y por los enemigos de la iglesia. No tenía paz, estaba intranquilo, y entonces se presenta ante él su esposa, Catalina, y se presenta ante él vestida de negro, vestida de luto. Y entonces él le pregunta: ¿por qué estás vestida de luto? ¿Quién falleció? ¿Quién murió? ¿Acaso no sabes?, le respondió ella. Dios murió. Y entonces Martín Lutero le dice: ¿pero qué es lo que estás diciendo, mujer? Dios no puede morir porque Él es inmortal. Y ella le replica: ¿estás seguro? Indudablemente, dice él. ¿Y cómo puedes dudarlo? Es tan cierto como que hay Dios en el cielo, que Él nunca morirá. Y entonces ella lo mira a los ojos y le dice: ¿y por qué estás tan desalentado y abatido? ¿Por qué estás tan triste si hay Dios en los cielos? ¿Por qué estás desalentado cuando hay un Dios vivo y verdadero, el cual pagó tus pecados, el cual defiende la iglesia, el cual defiende tu causa? Y muchas veces nos pasa así a nosotros, que vivimos nuestras tormentas, nuestras tempestades, como si no hubiera un Dios en los cielos al cual clamarle, como si no hubiera un Dios en los cielos que tuviera misericordia de nuestras vidas, como si no hubiera un Dios en los cielos al cual doblar nuestras rodillas y pedir de Él misericordia. No vivas más así, porque hay un Dios vivo y verdadero en los cielos que cuida de ti. Dite más bien lo que dice Hebreos 13:6: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Él es nuestro ayudador. Pero contrariamente a Martín Lutero, el apóstol Pablo, en medio de la tormenta, puesto que conocía a Dios y había escuchado la palabra de Dios decirle que él comparecería ante el César, el apóstol Pablo en medio de la tormenta está animado, está enfrentando la tormenta con fe y esperanza, y es capaz de transmitir también esa esperanza y esa tranquilidad a aquellos 275 personas que no las tenían, incluyendo a Lucas. Pero ¿cuál es la razón por la cual este hombre, Pablo, tenía fe y tenía tranquilidad en medio de la tormenta? La razón él mismo lo dice, el versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y luego dice Pablo: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Era un hombre que tenía fe en Dios, pero era un hombre que tenía ciertamente confianza y fe en medio de la tormenta, porque era el único hombre dentro de la nave que conocía el final de su vida, conocía el final de esa situación, conocía en qué terminaría la tormenta. Él sabía que a pesar de la tormenta, a pesar de la prueba que estaban pasando en ese momento,
a pesar de la tempestad, él de alguna manera iba a llegar hasta Roma, porque ese era el propósito de Dios. Él lo sabía. Y él que sabía que Dios es un Dios perfecto, un Dios que hace su voluntad soberana y que nadie se opone a ella, pudo confiar en el Señor. Por esa razón es que estaba esperanzado, aún en medio de una comunidad de navegantes que no tenía esperanza. Y esperanzado puede alentarlos, esperanzado puede ayudarlos, esperanzado les comunica el mensaje de ánimo a fin de que puedan confiar también en el Señor. Con esa misma esperanza es que la Escritura nos dice que Pablo los anima a comer, porque ellos ya hasta se habían olvidado de comer a causa de la tormenta, a causa de la tempestad que estaban sufriendo. Y en medio de la tormenta el apóstol Pablo es capaz de elevar esas plegarias diciendo: gracias, Señor, por el pan que nos das. Y aún en medio de la tormenta el Señor siempre está allí sosteniendo nuestras vidas. Es lo que hace el Señor. En el caso de Pablo sabía exactamente en qué terminaría su situación después de la tormenta. Él llegaría a Roma y comparecería ante el César. Pero quizás nosotros no sabemos exactamente en qué terminarán nuestras tormentas. Es verdad. Nosotros no sabemos qué pasará después de la tormenta nosotros. Pero lo que sí sabemos es que podemos confiar en el Señor. Podemos confiar y depender de su gracia en todo tiempo y en todo momento, porque la palabra del Señor nos dice en Isaías 46:10 que el Dios nuestro, el Dios de su pueblo, el Dios de la iglesia, el Dios de nuestras vidas, es aquel que anuncia lo por venir desde el principio. Desde antes que sucedan las cosas, el Señor conoce perfectamente nuestras vidas. Si hay alguien a quien puedes confiarle, si hay alguien de quien puedes depender, ese es Dios. Y solamente en su gracia puedes estar tranquilo y encontrar paz, aún en medio de la tormenta. La palabra del Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, y no a todos, sino solamente a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Eso dice la palabra en Romanos 8:28. Siendo así, entonces nosotros podemos confiar plenamente en la bondad de Dios, en su misericordia, en su voluntad perfecta, que Él siempre hará lo mejor para nuestras vidas a pesar de la tormenta. Y otra enseñanza más que nosotros extraemos de este texto es que aunque el futuro ciertamente es incierto, aunque el futuro no lo conocemos, con todo podemos vivir confiados en las promesas del Señor y aferrarnos a ellas. Aun cuando no conocemos el final de nuestras vidas, podemos depender completamente de la misericordia de Dios y de su voluntad perfecta en todo tiempo. Pablo era una persona que conocía a Dios. Pablo era una persona que hablaba de ese Dios vivo y verdadero, pero que conocía en su vida, que lo había visto muchas veces obrar en él, que lo había visto muchas veces librarle de situaciones. Por ejemplo, cuando él está defendiendo cuando él está defendiendo su apostolado ante aquellos que dudan de él apela precisamente a los sufrimientos que él ha soportado por causa del Evangelio, y que si había algo que debía darle credibilidad a su apostolado, a su llamado, era precisamente lo que el Señor le había permitido padecer por causa de Cristo. Y a veces a nosotros la tentación, las dificultades nos desalientan y quisiéramos dejar las cosas del Señor, quisiéramos tirar la toalla, quisiéramos rendirnos y no avanzar más por la causa de Cristo ante aquello que nos ha llamado. Porque la tormenta, la dificultad, la tempestad, la lucha de repente es muy grande en nuestras vidas. Empezamos a dudar. Pero si algo tiene que alentarte a seguir adelante es que el Señor está contigo, y que así como estuvo con Pablo también estará contigo y te ayudará. Pero tienes que considerar en gran estima la vida misma del apóstol Pablo. Mira, cuando no quieras continuar
en las cosas del Señor, cuando no quieras quizá cumplir con aquello que Él te ha encomendado. Lee 2 de Corintios 11, 23 al 28 y considera la vida de Pablo y mírate como si él estuviera en un espejo frente a ti. Y luego pregúntate si eres capaz, después de leer eso, de abandonar la obra del Señor. Dice el apóstol Pablo, son ministros de Cristo, y explica, como si estuviera loco hablo, porque él dice, yo sí lo soy, yo soy ministro de Cristo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y luego añade, esto no es todo, y además de otras cosas más. Pero espera que esto sea suficiente para alentar a los hermanos. A veces nosotros pensamos que hemos hecho demasiado por la obra del Señor, y que ya es necesario que alguien más lo haga, y que nosotros descansemos un poco. Pero el Señor nos llama a comparar nuestra vida, a comparar nuestro ministerio con el ministerio de Pablo, que a pesar de la tormenta, a pesar de la dificultad, a pesar de la prueba y a pesar de la desesperación a su alrededor, él siempre dependió de la gracia de Dios. Solo así fue que pudo completar su ministerio. Y aún con todo eso, aún con todo esto que ciertamente nos deja a nosotros sin muchas obras delante de las que él está haciendo, aún con todo eso él llega a decir, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y mirando al blanco, mirando al premio del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. ¿Acaso esto no tiene que desafiarnos a nosotros? La tempestad no es aquel momento en el que el Señor te está dando la opción de que te rindas, o la opción de que dejes su causa. Más bien es el momento en el que el Señor está probándote a fin de que seas un buen soldado. Es el momento en el que el Señor te está dando la oportunidad de que te aferres a sus promesas, a su palabra. Y entonces solamente allí encuentres la fortaleza y el aliento que necesitas. Pero con todo eso es necesario a veces que nosotros pasemos por tormentas mientras el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Pero si algo nos va a mantener en pie en medio de la tormenta, es precisamente saber que el Señor es bueno, es misericordioso y compasivo con aquellos que le aman. Miren, algunos dirán, y esto porque muchas veces así se cumple, después de la tormenta, la calma. En algunas ocasiones no será así. Y con todo eso no tienes que desalentarte, tienes que seguir confiando en el Señor. Y de esto es testigo el mismo apóstol Pablo, porque él les está diciendo, ciertamente el Señor nos librará, pero con todo eso es necesario que naufraguemos, que terminemos en una isla. Y luego de que están en esa isla, la tormenta y las pruebas para Pablo no terminan. Una víbora venenosa lo muerde mientras él está encendiendo la fogata para calentarse un poco. La gente en ese lugar esperaba que él pronto muriera porque era una serpiente venenosa la que le había mordido. Pero el Señor lo libra también de ello. Y luego comienza a dar testimonio de su fe. Luego comienza a hablar del Evangelio y comienza a sanar. Comienza a hacer la obra que el Señor le había encomendado. Miren que es un hombre que nunca se rinde. Es un hombre que en medio de la tormenta encuentra esperanza. En medio de la tormenta encuentra alivio y fortaleza. ¿Y nosotros qué? Nosotros también enfrentaremos tormentas y pruebas en nuestras vidas mientras el propósito de Dios
está cumpliendo en nosotros. Nosotros enfrentaremos luchas mientras el Señor hace su voluntad soberana en nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo las hemos de enfrentar? Con incertidumbre, con incredulidad, con dureza de corazón, cuestionando al Señor. Más bien tenemos que enfrentarlas confiando en Él. Más bien tenemos que enfrentarlas dependiendo de su gracia soberana, aferrándonos a sus promesas, sabiendo que el Señor es un Dios fiel que no nos abandonará a pesar de la tormenta. Se cuenta que uno de los navegantes del siglo XVI, Sir Humphrey Gilbert, conocido por sus viajes exitosos, en una tormenta, en una ocasión, a causa de la gran tempestad, sus compañeros marineros le decían: ya no sigamos adelante, porque no sabes a lo que te estás enfrentando, regresemos. Pero este hombre, confiando en el Señor, pudo decirles a ellos: seguiremos adelante y conquistaremos ciertamente tierras, porque yo estoy tan cerca de Dios en el mar como en la tierra. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor, que estamos tan cerca de Dios sin importar cuál sea nuestra situación, que el Señor está con nosotros y en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, obrando siempre misericordiosamente, sin importar cuál sea la situación. Por esa razón es que con firmeza, con confianza, debemos enfrentar las situaciones, así como el mismo salmista David, el Salmo 27:13 dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿En qué palabra te apoyarás? ¿Qué será lo que te impulsará a servir al Señor a pesar de la dificultad, a pesar de la prueba? A mí será las promesas del Señor. A mí me sostendrán las promesas del Señor. Y yo espero que también, así como el salmista, puedas decir, en medio de la situación tan difícil que pueda venir sobre tu vida: hubiera yo desmayado, tal vez, pero si algo me sostiene, si algo me mantiene en pie, es la bondad de Jehová, la misericordia del Señor, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Esa es la confianza y la dependencia que tenemos que tener de nuestro Dios. La Biblia nos enseña entonces que ciertamente el Señor a sus hijos y en sus hijos cumple su voluntad soberana, sus propósitos, pero sus propósitos no siempre son en las mejores condiciones para nuestras vidas. Y con todo y eso tenemos que saber que el Señor estará allí, que el Señor está allí tan cerca de ti, guardándote, consolándote, alentándote, y no te dejará ni te abandonará. Tienes que aferrarte a esa promesa del Señor. Ahora te invito a que estés en pie y que delante del Señor tú puedas poner tus luchas, tus dificultades, tus problemas, tu carga, reconociendo que solamente en Él encontrarás alivio para ti y en nadie más. Es posible que en este momento tal vez no estés padeciendo una situación tremenda, no estés en tempestad, pero las tempestades también llegarán. Y es necesario que tú le digas al Señor: quiero que me guardes, quiero que me libres de ellas, quiero que me fortalezcas en medio de la tormenta y de la tempestad cuando llegue a mí. Y si estás pasando por ellas en este momento, tú le digas: Señor, manténme en tus brazos poderosos y no me dejes. Pero que se lo digas tú al Señor. Vamos a orar. Soberano Dios, eres un Dios misericordioso y compasivo, que nos has llamado, Señor, para hacer tus propósitos eternos en nuestras vidas. Y nosotros queremos que hagas tu voluntad en nosotros, porque tu voluntad siempre es buena. No hay cosa mejor que deseamos sobre esta tierra y sobre nosotros que tu voluntad cumplida
en nuestras vidas. Pero te rogamos, Señor, que pese a la manera en que esta voluntad tuya tenga que cumplirse, si en calma o en tempestad, si en problemas o en paz, si en enfermedad o sano, no importa, Señor, cuál sea nuestra condición, nosotros queremos que estés con nosotros, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos bendigas, que tu brazo nos sostenga, Señor, y que allí en medio de la tormenta nos ayudes a caminar y a estar en pie y soportarla, si es tu voluntad, bajo tu fortaleza, con tu presencia en nuestras vidas. Que en medio de la tempestad nosotros podamos estar seguros que estás con nosotros cual buen pastor. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos a refugiarnos en ti en medio de la tormenta. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.